Extraordinary images tonight, the scare for visitors at Yellowstone National Park, the very close call with a geyser raining down rock and debris. Here's ABC's Mola Lenki. ¿Y si te dijera que bajo el paraíso natural de Yellowstone se esconde un monstruo dormido, capaz de cambiar el mundo en cuestión de minutos, y que en los últimos meses ese gigante ha comenzado a moverse? Hoy, no solo te voy a mostrar las señales más inquietantes jamás vistas en este parque, sino que también descubrirás por qué científicos, testigos y hasta antiguos textos proféticos creen que todo está conectado y que podría ser una advertencia final antes de un evento global sin precedentes. Entre las fumarolas y géiseres, las cámaras capturan alteraciones en el suelo y fenómenos atmosféricos inusuales. El aire mismo parece cargado y visitantes describen una sensación inquietante, como si una fuerza invisible los observara. Este ambiente casi sobrenatural ha despertado una pregunta inquietante. ¿Es Yellowstone un reloj de arena a punto de agotarse? Los registros muestran un aumento de actividad hidrotermal que no puede ser ignorado. Nuevas fuentes, aguas burbujeantes y olores minerales emergen de lugares que antes estaban inactivos. Todo esto sucede sin el estruendo de una erupción, pero con la clara firma de un cambio profundo. Quienes han estudiado Yellowstone por décadas reconocen que el parque siempre ha sido impredecible. Sin embargo, esta vez las señales no llegan solas. Se acompañan de eventos globales que parecen formar un patrón inquietante. El 10 de abril de 2025, un grupo de geólogos llegó al Norris Geyser Basin para lo que creían sería un día rutinario de inspección. No sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría la narrativa científica de Yellowstone. Frente a ellos, donde antes había un terreno anodino, se extendía una poza de agua azul lechosa, tan hermosa como inquietante. El agua, a 40 estrés de seto, mostraba altos niveles de sílice y minerales, lo que indicaba una conexión directa con profundidades volcánicas. Alrededor, piedras cubiertas por un lodo gris fino parecían el resultado de una explosión suave pero reciente. Sin embargo, los sensores no habían registrado ningún evento sísmico significativo. La formación de la poza parecía más un proceso progresivo que un estallido repentino. Imágenes satelitales revelaban que en diciembre no había nada allí. En enero apareció una depresión y para febrero la poza ya reflejaba la luz del sol invernal. El misterio crecía. ¿Qué fuerza silenciosa podía crear algo así sin dejar huella sonora ni sísmica? Este hallazgo no era un simple accidente geológico. Para algunos expertos, era una advertencia. El subsuelo estaba cambiando, y lo hacía sin seguir los patrones habituales. Los dispositivos de infrasónica, instalados para detectar explosiones hidrotermales, apenas registraron anomalías débiles. La primera fue en la noche de Navidad de 2024, seguida de 2 señales más en enero y febrero. Ninguna se acompañó de temblores perceptibles. Era como si Yellowstone estuviera susurrando en lugar de gritar, liberando energía de forma imperceptible pero constante. Los científicos se enfrentaban a un fenómeno que escapaba a sus modelos, una alteración silenciosa pero potencialmente peligrosa. El Norris Geyser Basin, donde se originó la nueva poza, es uno de los lugares más dinámicos y peligrosos del parque. Se asienta directamente sobre un sistema hidrotermal inquieto que a su vez cubre una cámara magmática capaz de transformar el continente en cuestión de horas. El hecho de que estos cambios se produjeran sin los signos clásicos de erupción desafiaba la comprensión geológica y abría la puerta a teorías más extremas sobre lo que podría estar gestándose bajo tierra. Días antes y después de la aparición de la poza, los guardabosques comenzaron a reportar comportamientos inusuales en la fauna del parque. Manadas de alces corrían sin razón aparente.
lobos desaparecían de sus territorios habituales y bisontes bajaban a las carreteras como si huyeran de algo invisible. Incluso las aves parecían perturbadas. Bandadas enteras se elevaban en patrones caóticos, sus gritos resonando sobre las montañas. Los animales actuaban como si percibieran un cambio inminente que los humanos aún no podían ver ni comprender. En la historia de los desastres naturales, el comportamiento animal ha sido un precursor silencioso, pero certero de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Los sentidos de estas criaturas detectan vibraciones y cambios químicos imperceptibles para los humanos. Si Yellowstone estaba enviando señales a través de su fauna, ignorarlas podría ser un error catastrófico. Entre el 17 y el 22 de julio de 2025 se registraron más de 600 microsismos bajo la caldera de Yellowstone. La mayoría eran demasiado débiles para ser sentidos por las personas, pero juntos dibujaban un patrón inquietante. Estos pequeños temblores actuaban como un latido irregular, indicando que algo se movía en las entrañas del volcán. Aunque no se trataba de un enjambre sísmico clásico asociado a erupciones inminentes, la densidad y frecuencia eran inusuales. Al mismo tiempo, drones térmicos detectaron una nueva ventilación en la Porcelain Basin, lo suficientemente caliente como para dañar pasarelas de madera. La actividad hidrotermal estaba en aumento, y con ella, el riesgo de eventos más agresivos. Para algunos geólogos, este pulso sísmico era el equivalente a un suspiro profundo del supervolcán, una liberación parcial de energía que podría preceder a un despertar mayor. Apenas días después del aumento de actividad en Yellowstone, la Tierra tembló con furia al otro lado del planeta. En la remota península de Kamchatka, Rusia, un terremoto de magnitud 8 sacudió el fondo del océano, generando alertas de tsunami en todo el Pacífico. La coincidencia en el tiempo despertó sospechas. Aunque los sismólogos suelen tratar cada evento de forma independiente, algunos comenzaron a considerar la posibilidad de una conexión invisible, que la liberación de energía en un punto del planeta pudiera desencadenar tensiones en otro, a miles de kilómetros de distancia. Kamchatka y Yellowstone comparten un vínculo profundo. Ambos se asientan sobre regiones volcánicamente activas, conectadas por el vasto sistema de placas tectónicas del Anillo de Fuego. Si una pieza de este rompecabezas se mueve, el resto podría reaccionar como fichas de dominó. La pregunta es inquietante. ¿Fue este terremoto una casualidad o la primera evidencia de un sistema global de desestabilización geológica? El 14 de julio de 2025, antes del amanecer, el geyser activo más alto del mundo, Steamboat Geyser, volvió a rugir después de un largo silencio, a las 4:47 am. En un chorro de vapor y rocas pulverizadas, se elevó más de 100 metros, acompañado por un temblor sordo que hizo vibrar el suelo. El aire se llenó de un olor acre a minerales y una nube espesa cubrió el área, como si Yellowstone exhalara con violencia. Pero lo que ocurrió después fue aún más inquietante. La fauna del parque comenzó a desplazarse en masa, como respondiendo a una señal invisible. Alces huyendo de los valles, bisontes cargando por caminos asfaltados, aves formando torbellinos en el cielo. Los guardabosques, curtidos por años de observar la naturaleza, admitieron no haber visto jamás algo así. Steamboat no solo había despertado, parecía haber desencadenado un llamado silencioso que resonó en toda la vida silvestre. Durante horas, la fauna se movió como si algo estuviera persiguiéndola. Los testimonios coincidían. Los animales no parecían huir de depredadores visibles, sino de una amenaza intangible. Los pájaros dibujaban figuras caóticas en el cielo, y su chillido colectivo creaba un eco que se extendía por el parque. Algunos visitantes aseguraron haber visto destellos lejanos en el horizonte, como relámpagos que no provenían de tormentas.
Este tipo de comportamiento ha precedido eventos catastróficos en el pasado. En 2004, antes del tsunami del Océano Índico, los elefantes huyeron tierra adentro horas antes de que la ola golpeara. La biología y la geología se cruzan en un terreno donde la intuición animal supera a la tecnología humana. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. En Yellowstone, los presagios parecían multiplicarse, y pronto, un nuevo golpe vendría desde el otro extremo del mundo, exactamente 16 días después de la erupción del Steamboat Geyser, el terremoto de 8 en Kamchatka sacudió el mapa sísmico global. Las ondas sísmicas viajaron por miles de kilómetros, sintiéndose hasta en Alaska, Japón y partes de California. El impacto fue tan poderoso que sistemas de alerta de tsunami se activaron en cuestión de minutos. Costas enteras fueron evacuadas. El océano, como un gigante inquieto, se levantó contra las orillas de Siberia y Japón, recordando que la naturaleza no necesita permiso para alterar la vida humana. Los científicos comenzaron a notar algo extraño. La secuencia temporal entre Yellowstone y Kamchatka encajaba demasiado bien para ser ignorada. La posibilidad de que ambos eventos estuvieran conectados ya no era solo teoría. Si la Tierra es un organismo vivo, entonces estos temblores eran su forma de avisarnos que algo profundo estaba en marcha. Apenas horas después del terremoto en Kamchatka, uno de los volcanes más imponentes y peligrosos de Eurasia, el Kluchevskaya Sopka, entró en erupción violenta. Fisuras incandescentes se abrieron en su cima, lanzando fuentes de lava de más de 150 metros y columnas de ceniza que oscurecieron el cielo durante kilómetros. Los vuelos fueron cancelados, pueblos cercanos se cubrieron de ceniza y el olor a azufre se extendió por la región. Para los científicos, esta erupción estaba directamente vinculada al sismo que la precedió. Una liberación repentina de presión en la corteza terrestre que desató el despertar del volcán. Pero para otros, el patrón ya era evidente. Yellowstone, Kamchatka, Kluchevskaya. Los puntos se unían en un mapa invisible que atravesaba continentes. El planeta parecía entrar en una fase de reacomodo global, y los primeros capítulos de esta historia ya estaban escritos, aunque nadie sabía cuántas páginas quedaban por leer. Para la ciencia convencional, vincular eventos tan distantes siempre ha sido arriesgado. Sin embargo, la secuencia Yellowstone-Kamchatka-Kluchevskaya parecía desafiar las probabilidades. Las señales no eran aisladas, sino partes de una cadena. Algunos geólogos comenzaron a plantear teorías sobre una posible sincronización tectónica, una especie de efecto dominó planetario donde el alivio de presión en un punto desencadena tensiones en otro. Otros, más escépticos, lo atribuían a simple azar. Pero para quienes estudian la Tierra como un sistema vivo, no había duda. Estábamos viendo cómo el planeta enviaba un mensaje, y en la historia de la humanidad, ignorar advertencias naturales ha tenido un precio altísimo. El debate estaba abierto, pero el tiempo para responder parecía acortarse con cada nuevo evento. Mientras la geología ofrecía explicaciones técnicas, otros miraban hacia textos antiguos. En el Evangelio de Mateo, Jesús habló de señales en la tierra y en el cielo antes de su regreso, terremotos, cambios en la naturaleza y fenómenos que harían temblar a las naciones. Para algunos creyentes, los sucesos recientes encajaban con precisión inquietante en esa línea profética. No eran simples catástrofes, sino marcadores en un reloj divino,
Predicadores, estudiosos de la Biblia y líderes religiosos comenzaron a advertir que estas coincidencias no debían pasar desapercibidas. El mundo, decían, se estaba acercando a un punto de inflexión espiritual y físico. Si Yellowstone y Kamchatka eran piezas de ese rompecabezas, entonces el mensaje iba más allá de la ciencia. Era una llamada a prepararse para lo inevitable. Uno de los conceptos más desconcertantes de las Escrituras es la palabra pronto, cuando se refiere al regreso de Cristo. Para Dios, que existe fuera del tiempo, un día puede equivaler a 1000 años, pero para los humanos esa espera se siente interminable. Este desfase entre la eternidad y el tiempo humano ha generado interpretaciones diversas. Algunos creen que pronto significa inmediatez. Otros, que es una advertencia para vivir siempre preparados, sin importar cuándo ocurra. En contextos históricos, pronto ha significado minutos, meses o décadas, dependiendo de la magnitud del evento. Si la venida de Cristo es el acontecimiento más grande de la historia, entonces cada signo previo cobra un valor urgente. Y si los últimos meses eran una muestra, quizá pronto ya estaba tocando a la puerta. En varias partes del mundo, desde Norteamérica hasta Oriente Medio, personas reportaron un fenómeno inquietante, sonidos graves y metálicos que parecían provenir del cielo. Algunos los describían como trompetas, otros como un zumbido mecánico de origen invisible. Los micrófonos y grabaciones confirmaron que estos sonidos existían, pero no lograron identificar su fuente. Las teorías iban desde cambios atmosféricos hasta movimientos tectónicos, pero ninguna lograba explicar por qué ocurrían simultáneamente en distintos continentes. En el imaginario bíblico, las trompetas celestiales son señales de juicio y advertencia. Para quienes interpretaban los eventos actuales bajo esa óptica, estos sonidos eran una alarma divina. La pregunta era clara: ¿era un fenómeno natural o el eco de algo mucho más grande que estaba por venir? El libro de Apocalipsis menciona 7 trompetas que anunciarán juicios sobre la tierra. Cada una trae consigo eventos devastadores, desde plagas hasta colapsos geológicos. Algunos predicadores afirmaban que los sonidos reportados eran el preludio de estas trompetas proféticas. Aunque no todos estaban de acuerdo, el paralelismo era demasiado fuerte para ignorarlo. La idea de que los cielos pudieran ser usados como un canal de advertencia no es nueva. A lo largo de la historia, luces, sonidos y fenómenos atmosféricos han sido interpretados como mensajes divinos. Si estas trompetas ya estaban sonando, entonces el mundo estaba entrando en un capítulo que no podría detenerse, solo enfrentarse. A las 3:33 de la madrugada, testigos en 3 estados, Washington, Texas y Missouri, vieron cómo una formación luminosa en forma de alas aparecía inmóvil sobre el cielo nocturno. No había tormentas, no había relámpagos, solo un resplandor blanco suspendido en silencio absoluto. Pilotos comerciales reportaron la visión, pero el radar no mostraba nada. Las imágenes se viralizaron y el debate explotó. Para algunos era un fenómeno atmosférico, para otros una señal sobrenatural. Lo inquietante era la hora exacta, 3:33 AM, un número que muchos consideran cargado de simbolismo espiritual. Coincidencia o no, la aparición parecía un mensaje dirigido al corazón de América. Y si era una advertencia, estaba colocada justo sobre el epicentro político del país. Mientras el país comentaba la aparición de las alas, otro evento pasó casi desapercibido. En varias ciudades, un nuevo sistema de pago biométrico entró en funcionamiento. Cajeros automáticos rechazaban tarjetas y pedían escaneo de palma. Supermercados autorizaban compras solo mediante reconocimiento facial. La implementación fue silenciosa y rápida, como si estuviera lista desde hace tiempo. Las autoridades lo presentaron como un avance para la comodidad y seguridad,
pero para otros sonaba inquietantemente parecido a la advertencia de Apocalipsis 13, que nadie podría comprar ni vender sin una marca o identificación. No era que la tecnología fuera maligna por sí misma, sino la posibilidad de que un sistema así se convirtiera en un mecanismo de control total. En menos de 3 minutos, Estados Unidos había dado un paso hacia un futuro donde la libertad podría depender de un escaneo. En los medios, la atención se centraba en crisis políticas y económicas. Pero bajo esa distracción, algo más sutil avanzaba. Una transformación cultural y espiritual silenciosa. No se trataba de ejércitos cruzando fronteras, sino de ideas y creencias que redefinían la moral y la verdad. Convicciones firmes empezaban a verse como extremismos, y la línea entre lo bueno y lo malo se desdibujaba. Este tipo de invasión no destruye ciudades, destruye la claridad moral de una nación, y lo hace lentamente hasta que la confusión se normaliza. Para quienes conocen las Escrituras, este es el terreno donde prospera la figura del Anticristo, en un mundo que ha perdido la capacidad de distinguir la verdad. Según la Biblia, el Anticristo no llegará como un dictador obvio, sino como un líder carismático que promete paz y soluciones globales. Ganará la confianza de muchos antes de mostrar su verdadero rostro. Su ascenso ocurrirá en tiempos de crisis, y usará esas circunstancias para consolidar poder. Establecerá acuerdos de paz, pero luego los romperá con violencia. Implementará sistemas de control económico y perseguirá a quienes se nieguen a seguirlo. No será un líder aislado, sino la culminación de un espíritu de engaño que ya opera en el mundo. Y si las piezas ya están en su lugar, su aparición podría no estar tan lejana como muchos creen. El peligro más grande no será su fuerza, sino su capacidad para convencer. Las profecías cristianas describen un día en que Jesús juzgará a vivos y muertos. Para algunos será el momento de la redención, para otros el inicio de una condena eterna. Este juicio no se basará en apariencias, sino en la verdad más profunda de cada corazón. Todo lo oculto saldrá a la luz y ninguna excusa servirá. Aunque muchos temen esta imagen, el mensaje central es de esperanza. Existe una salida y está disponible ahora, antes de que ese día llegue. Cada señal en el cielo, cada temblor bajo nuestros pies, podría ser un recordatorio de que el tiempo para decidir no es infinito. Jerusalén no es solo una ciudad antigua, es el epicentro de miles de años de historia, fe y conflicto. Desde que fue elegida por Dios como lugar de su presencia, se convirtió en el escenario de los eventos más decisivos de la humanidad. En tiempos bíblicos, fue el sitio donde se construyó el templo, donde se ofrecían sacrificios y donde la gloria del Señor llenaba el lugar santo. Más tarde, fue el escenario de la muerte y resurrección de Jesús, un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la salvación. Hoy, sigue siendo un punto de tensión global, tal como lo predijo el profeta Zacarías. Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. Cada intento de manipular su destino ha terminado en conflicto. Si las profecías son correctas, Jerusalén será también el lugar donde los cielos se abrirán y el Rey regresará. La historia de Israel es una sucesión de milagros, desde su formación como nación hasta su supervivencia frente a enemigos superiores en número y fuerza. La Biblia afirma que Dios bendecirá a quienes bendigan a Israel y maldecirá a quienes lo maldigan. Durante la Guerra de los 6 días, en 1967, la victoria de Israel contra todo pronóstico fue vista por muchos como una intervención divina. Testimonios de soldados narran cómo enemigos armados hasta los dientes se rendían ante fuerzas mucho menores, a veces por visiones que los paralizaban. Este patrón de protección parece repetirse a lo largo de la historia. No significa que Israel esté exento de dolor, pero sí que hay una promesa de preservación que sigue vigente.
Si Dios ha cumplido su palabra una y otra vez, ¿por qué pensar que no lo hará de nuevo en los días que vienen? El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo que destruyó en horas la mayor parte de la fuerza aérea egipcia. Lo que siguió fue una cadena de victorias rápidas que sorprendieron al mundo. Soldados israelíes cuentan historias de proyectiles que no explotaron, de tanques enemigos que veían ejércitos fantasma y de decisiones tácticas que parecían inspiradas más allá de la lógica militar. En solo 6 días, Israel recuperó Jerusalén y multiplicó su territorio, cumpliendo así profecías de siglos atrás sobre la restauración de la ciudad. Para los creyentes, este no fue solo un conflicto bélico, fue un recordatorio tangible de que el Dios de Israel sigue actuando en la historia. Las profecías indican que en los últimos días se construirá un tercer templo en Jerusalén. Será un lugar de culto, pero también el escenario donde el anticristo se proclamará Dios, marcando la mitad del periodo conocido como la Gran Tribulación. Actualmente, los preparativos para este templo ya están en marcha. Se han fabricado los utensilios, se han entrenado sacerdotes y se han criado animales para los sacrificios. Lo único que falta es el permiso o el evento que permita su construcción. Cuando ese templo se levante, el reloj profético avanzará a una velocidad sin precedentes y cada persona en la tierra tendrá que decidir de qué lado está. Ese momento no será simbólico, será el punto de no retorno. Desde 1948, millones de judíos han regresado a Israel desde todos los rincones del mundo. La Biblia llama a este movimiento Aliyá y lo describe como una señal clara del cumplimiento de las promesas divinas. En las últimas décadas, este regreso se ha acelerado, muchas veces impulsado por olas de antisemitismo que empujan a las familias a buscar refugio en su tierra ancestral. El profeta Isaías dijo que Dios extendería su mano por segunda vez para traer de vuelta a su pueblo. Y esa segunda vez es ahora. Cada avión que aterriza en Tel Aviv, cargado de familias, es, para algunos, una página más escrita en el libro del fin de los tiempos. Todas las señales, desde Yellowstone hasta Jerusalén, parecen apuntar a un mismo desenlace. No se trata de infundir miedo, sino de abrir los ojos a la realidad. El tiempo para prepararse no es infinito. El regreso de Cristo no llegará con avisos oficiales ni con transmisiones televisivas anunciadas con antelación. Será repentino, visible y definitivo. Y cuando ocurra, cada persona sabrá, sin margen de duda, quién es el que ha llegado. La pregunta que queda es simple pero urgente. ¿Estás listo? Porque cuando el cielo se abra y el sonido final retumbe, ya no habrá tiempo para decidir. El momento de actuar es ahora. En los últimos años, fenómenos luminosos extraños han sido captados sobre ciudades y desiertos. Esferas brillantes, columnas de luz y halos que desafían toda explicación científica. Algunos se disipan en segundos, otros permanecen inmóviles durante minutos. Los textos de Joel y Apocalipsis hablan de prodigios en el cielo y en la tierra, como preludio del día del Señor. Para quienes vigilan estos patrones, cada aparición es como una campanada en un reloj invisible. El cielo podría estar contando una historia, pero solo la comprenderán quienes estén atentos. Profecías escritas hace miles de años parecen resonar hoy con una claridad inquietante. Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan describieron guerras, plagas y catástrofes que encajan con titulares actuales. No se trata de forzar coincidencias, sino de reconocer patrones. Naciones alineándose en coaliciones anunciadas, crisis globales que alteran economías enteras y una humanidad cada vez más dividida en valores y creencias. La pregunta no es si las profecías se cumplirán, sino cuánto tiempo queda antes de que el último sello se rompa. A pesar de la magnitud de los eventos descritos, el mensaje final no es de desesperación, sino de esperanza. La Biblia
Promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá dolor ni muerte. Ese amanecer llegará después de la noche más oscura que la humanidad haya vivido. Quienes hayan mantenido la fe serán testigos de una restauración tan completa que las tragedias pasadas parecerán un recuerdo lejano. Es la última página de la historia y el primer capítulo de la eternidad.